transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde
quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Bendiga grandemente, Padre, el estudio de su palabra. Bendiga a cada persona que escucha, que participa en la presentación de su verdad. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y hoy vamos con el título Jesús y la fe número 1, primera parte. Debemos hacer un pequeño repaso del tema anterior por amor a los que no estuvieron con nosotros en la presentación pasada. Número 1, hablamos acerca de 3 preguntas. Las 3 preguntas son: 1, ¿qué es la fe bíblica? 2, ¿dónde se origina la fe bíblica? Y número 3, ¿cómo obtengo la fe bíblica? La respuesta a la primera pregunta, ¿qué es la fe bíblica?, está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Decíamos que en algún momento trabajaremos con la palabra fe, la palabra certeza y la palabra convicción. Número 2. ¿Dónde se origina la fe bíblica? La fe bíblica se origina en los actos de Dios. Números capítulo 14, versículo 11. Dios pregunta: ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho delante de ellos? Números 14, 11. Y número 3, ¿cómo obtengo la fe bíblica? Decíamos en Romanos 10, 17 que a través de la palabra de Dios. Y número 2, leímos también Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde nos habla de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y ahí vamos a trabajar. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, encontramos esas 2 palabras interesantes: autor y consumador. Y antes de analizar estas 2 palabras, vamos a hacer un pantallazo general de la importancia de la revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer al hombre. Número 1, cuando usted mira la creación, encuentra el diseño, encuentra la manera como Dios se ha revelado. Cuando tenga tiempo, lea Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, y notará cómo el mismo autor del libro de Romanos, el apóstol Pablo, nos habla cómo Dios se ha dado a conocer. Número 1, la creación. Nos habla de Dios, un Dios diseñador. Número 2, cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos en la Biblia que nos habla acerca de Dios. La Biblia es la revelación de Dios a los hombres. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Número 1, Ruach Elohim. Número 2, Jehová Elohim. Número 3, Bar Elohim en arameo, Bar Elohim en hebreo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios. Número 3, la mejor revelación de Dios no la encontramos en la creación, en la naturaleza, ni siquiera en la Biblia. La mejor revelación de Dios es Jesucristo, porque Jesucristo es Emmanuel y significa Dios con nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Cristo es Dios con nosotros. Cristo le dijo a Felipe, haz tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo. Por eso Cristo es el monogenes, el unigénito. No hay otro de su clase. Es Dios que se hizo hombre. Es Dios hombre. Y vino a esta tierra con una misión. En esta tierra es tan grande y profunda la experiencia de Jesús que en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínese Dios aprendiendo a obedecer. Y detrás de Cristo está el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el misterio del Evangelio, el misterio de la redención. Y ahí hay un universo que se conoce como la ciencia de la salvación y la estudiaremos en el cielo por toda la eternidad. Bien, volvamos al estudio. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, mire qué cosa linda. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerde que estamos hablando de Jesús y la fe bíblica. Y estamos en la serie Jesús, un refugio seguro. La pregunta es, ¿por qué mucha gente no encuentra en Jesús un refugio seguro? Respuesta, porque no le conoce. La base de la tragedia de este mundo es que no conoce a Jesús. La base de la perdición de la gente no conoce ni acepta a Jesús. Y no lo puede aceptar si no lo conoce. Usted no puede creer en quien no conoce. Y si usted cree en quien no conoce, usted está en un serio problema. Por eso la salvación significa, San Juan 17, versículo 3, esta es empero la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos conocer a Jesús para tener fe en Él. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Mostrando a Jesús, presentando a Jesús, levantando a Jesús. Estudiando la palabra porque recuerde las dos fuentes que producen la fe. La Biblia y Jesucristo. Necesitamos la Biblia porque Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora nos dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Trabajemos entonces con el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Ponga cuidado, aquí comenzamos a poner esto bueno. Mire qué dice la Biblia. Cuando estudiamos la palabra autor, descubrimos que el significado en español es un líder principal, un autor, un capitán, un príncipe. La palabra griega se traduce en español con todas estas palabras que acabamos de mencionar. Es una palabra compuesta primero por el sustantivo arge y también por el verbo ago. Arge significa principio o gobierno y ago significa guiar. Entonces se traduce un líder principal, un autor, un capitán, un príncipe. Es alguien que produce un comienzo, es decir, un autor. Es el que da origen, es la causa de algo. Y cuando buscamos esa palabra, que en griego es argegos, cuando buscamos esa palabra en la Biblia, encontramos algo maravilloso. Ponga cuidado, por favor. Recuerde que el método de investigación que estamos utilizando se llama bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, no es lo que diga el pastor, no. No es ni siquiera lo que diga el exégeta, no. Es lo que dice la Biblia. Y nos vamos a someter a la Biblia, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hicieron los autores de la Biblia. Se sometieron a la Biblia, su sola intérprete. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 15, oiga qué interesante, usa la misma palabra, argegos,
Y mire qué belleza. Dice el versículo 15, Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, autor de la vida. En San Juan capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Y dice, y todas las cosas por él fueron hechas. De manera que Cristo es el creador y autor de todo, el autor de la vida, el que trajo los mundos a la existencia. Cuando usted lee Colosenses capítulo número 1, versículo 15 al 17, ve que principado, potestad, de trono, dominio, a lo visible, a lo invisible, todo fue creado por medio de él y para él. Él trajo la vida. Y él mismo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida es Cristo. De allí la importancia de entender lo que nos está diciendo el apóstol cuando dice al autor de la vida. Dice Pedro, matasteis al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Si no conocemos a Cristo, no podemos tener fe en Él. Por eso no juzgue, no critique, no condene, no acuse, no señale a nadie, porque usted no sabe si conoce a Cristo. Es bueno dar por sentado que no le conocen. Como Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hubieran sabido quién era Cristo, jamás lo crucifican. Por eso la gente es como es y vive como vive, porque no conoce a Jesús. No lo acuse, no lo critique, no lo señale. No lo conoce. Ahora, mostrémosle usted y yo a Cristo en nuestra vida. Que nuestro testimonio le muestre y le enseñe a Cristo. Que puedan ver a Cristo en nosotros. Que vean la imagen de Cristo en nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Si su vida muestra a Cristo, si representa a Cristo, si refleja a Cristo, si proyecta a Cristo, entonces la gente creerá. Cuando usted lee en el libro de San Juan capítulo número 1, usted descubre que Juan vino para dar testimonio de la verdad. San Juan 1, versículo 4. En el versículo 6 dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Juan dio testimonio. Dar testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. Juan el Bautista lo hizo y la gente creyó y la gente se bautizó y la gente se entregó. Ahora la gente necesita no lo que usted pueda decirle, no. La gente necesita lo que usted pueda vivirle. Lo que usted viva, eso es lo que predica en realidad. Hay un pensamiento en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, donde Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, la belleza, la persona, la vida de Cristo Jesús. Cuando usted y yo anunciamos así en nuestra vida, sin palabras, en nuestra vida, por testimonio, en nuestra vida, entonces la gente se llena de la luz que dimana de Jesús, porque la luz está en usted. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Le invito, hermano, hermana, le invito, amigo, amiga, unámonos a Cristo, aprendamos juntos acerca de Jesús y entonces nacerá en nosotros la fe bíblica y entonces el Espíritu Santo tendrá toda autoridad, todo poder, todo derecho legal sobre nosotros y nos transformará a la imagen y semejanza de Cristo. Y la gente que le conozca a usted o me conozca a mí terminará creyéndole a Cristo porque lo puede ver en usted y en mí también. Permita a Dios que esa sea su experiencia. Recuerde, estamos trabajando con la palabra argegos, que significa un líder principal, un autor, un capitán, un príncipe, alguien que produce un comienzo. Cristo creó todo, produjo el comienzo de todo.
un autor el que produce el origen de algo, la causa de algo. Cristo es la causa de todo el universo, Él creó todo lo que existe. Veamos otra palabra interesante que tiene que ver con Jesús. Y la palabra argegos dice, Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Cristo no solamente creó todas las cosas, sino que también las sostiene. Por causa de Cristo todo funciona en el universo y los mundos no se chocan unos con otros y las galaxias no se salen de su órbita y se arma un caos universal. No, Él sustenta y sostiene todo. Es todopoderoso. Y ese Jesús se hizo hombre y murió en una cruz para pagar tus pecados y mis pecados. Y de ese Jesús es que te estoy hablando. Murió, sí murió. Lo sepultaron, pero resucitó. Y esa muerte, esa sepultura y esa resurrección es lo que se conoce como el Evangelio. El Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, no es una teoría. El Evangelio es una persona y se llama Jesús. Cuando usted acepta el Evangelio, está aceptando a Jesús. Y cuando acepta el Evangelio y está aceptando a Jesús, está aceptando la salvación, porque Jesús es la salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Autor de la salvación. Cristo es el autor de la vida y es el autor de la salvación porque Cristo es la salvación. Mire qué cosa linda, como lo dice la Biblia. Cuando a Cristo lo llevaron al templo, en el libro de San Lucas, capítulo número 2, aquel anciano llamado Simeón tenía al niño en sus brazos. Y cuando lo levantó, el anciano dijo, capítulo 2, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Tenía Jesús levantado en la mano. Si usted mira el versículo 27, dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando tenga tiempo, lea en el libro de San Lucas la experiencia hermosa del capítulo 19, donde Zaqueo quería saber quién era Jesús. Y en el capítulo 19, cuando están en la casa de Zaqueo, que Zaqueo da su pequeño discurso, el Señor Jesús dijo lo siguiente. San Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. Por tal razón, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos tener fe en Jesús y solamente ocurre cuando le conocemos. Es de vida o muerte conocer a Jesús porque es el único camino de salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso usted y yo, amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos conocer a Jesús. Como lo dice la Biblia. Recuerde que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Necesitamos conocer la Biblia. Y recuerde que el autor de la fe es Cristo Jesús. Hebreos 12:2, lo que estamos estudiando. Estamos con la palabra argegos, la palabra autor. Cristo es el autor de la salvación. Veamos otro versículo que tiene esta misma palabra. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la eterna salvación. Y ahora nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es el autor de la fe. La fe existe por Jesús. La fe tiene sentido en Jesús. Recuerden o recordemos que el origen de la fe es Dios. Y ya leímos número capítulo 14, versículo 11. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho delante de ellos? Dios actúa, Dios trabaja, Dios se manifiesta, produce señales, maravillas, actos de salvación, los triunfos de Jehová, los hechos de salvación, para que usted vea, para que usted entienda y entonces le dé sentido a lo que se llama fe. Oiga qué cosa linda dice el libro de Hebreos capítulo número 11. Ahí aparece un verbo interesante. La Biblia es apasionante, amigo, amiga, es apasionante. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Mire qué cosa linda. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, entendemos. Por la fe entendemos. Cuando usted estudia la Biblia, entendemos. Cuando analiza la Biblia, entendemos. Cuando descubre la Biblia, entendemos. Cuando descubre el significado de las palabras de la Biblia y descubre a Dios actuando en beneficio de la humanidad, entendemos. Hay un ejercicio mental. Aquí están las pruebas, como Dios ha manifestado. Es el creador, es el sustentador, es el redentor, es todo. Lo entendemos. ¿Y qué pasa cuando la gente no quiere aceptar? ¿Qué pasa cuando la gente entiende y rechaza? Eso es peligroso. Veamos el origen de la condenación. ¿Por qué alguna gente se condenan? Cristo dijo en San Juan, capítulo número 3, que Él no vino a condenar al mundo. Leamos eso rapidito. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 3, versículo 17, Cristo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerde que Él es el autor de la vida, Cristo es el autor de la fe, es el autor de la eterna salvación, es el autor de la salvación. Él vino a salvar, no vino a condenar. Sin embargo, hay personas que se condenan a sí mismas. ¿Por qué? Número 1, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Versículo 17. Y dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la causa por la que no quieren creer? No aceptan a Jesús. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el punto. Estamos presentando a Jesús a través de su palabra. Estamos conociendo a Jesús a través de su palabra. Estamos levantando a Jesús. Si usted lo acepta, salvación y vida eterna. Si usted lo rechaza, condenación. Dios no le condena, se condena a usted mismo cuando no acepta lo que Dios proveyó. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Cuando seguimos estudiando la Biblia, encontramos que esta maravillosa palabra, argegos, autor, también se traduce como un líder, un principal, un príncipe. Oiga, qué cosa linda. Es hermoso estudiar la persona de Jesús. Cuando estudiamos la persona de Jesús, estamos estudiando, número 1, la revelación de Jesucristo. Estamos estudiando el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la redención. Estamos estudiando lo que se conoce en la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 como la sabiduría oculta. Estamos trabajando también el misterio, la ciencia de la salvación.
y estamos profundizando en el conocimiento de la obra de redención. La ciencia de las ciencias es y está en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2, mire qué cosa linda. Estudiar a Jesús será objeto de nuestro interés por la eternidad, por toda la eternidad estaremos estudiando a Jesús. Mire qué cosa linda. ¿Qué hay en Jesús? Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entendimiento. Por la fe entendemos. Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es más que el simple hecho de alcanzar la salvación. Es mucho más que alcanzar la salvación y que nos lleven al cielo. Es iniciar una experiencia de vida que transforma la vida y que nos lleva por la eternidad en un crecimiento constante y permanente, un continuum de crecimiento que nos transforma cada vez más a la imagen preciosa de Cristo Jesús y hace que reflejemos cada vez más la belleza del carácter de Dios. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es mucho más de lo que podemos pensar. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Líder, principal, príncipe, Hechos capítulo 5, versículo 31. Mire qué cosa linda. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe, el príncipe. Es interesante en el Antiguo Testamento cuando a Cristo se le llama el Arcángel Miguel. Arcángel, el jefe de los ángeles, el principal de los ángeles, el creador y autor de los ángeles, el comandante de los ángeles. Arcángel Miguel. Y cuando viene al libro de Apocalipsis capítulo 12, encuentra a Cristo comandando las fuerzas del cielo en contra de Lucifer. Miguel comandando las fuerzas del cielo. Cuando usted lee el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, dice que en el tiempo del fin habrá un tiempo de angustia cual nunca fue, pero Miguel estará de nuestro lado para defendernos. Cuando lee el capítulo 9 del libro de Daniel, encuentra a Gabriel diciéndole a Daniel que se le opuso el príncipe de Persia, pero que Miguel, uno de los príncipes, el principal de los príncipes, vino para ayudarle. Cristo siempre ha estado del lado nuestro, luchando en nuestro favor. Es nuestro autor y consumador. Es el creador de todas las cosas. Es el que le hizo a usted y me hizo a mí. Le dio sentido y razón a este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Príncipe y Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios, como la gracia. Arrepentimiento significa un cambio de la mente. Cuando usted estudia la Biblia y conoce a Dios, conoce a Jesús y al Espíritu Santo, se produce un cambio en su mente. De hecho, recibe una nueva mente, la mente de Cristo. Llama la atención cómo la Biblia nos plantea ese cambio, ese nuevo nacimiento. San Juan capítulo número 3, Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y dice, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y dice, el viento sopla donde quiere y va, viene y va, pero no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Pero necesitamos ir a la Biblia, a la fuente, a la palabra de Dios, para que se produzca en nosotros esa experiencia. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitamos venir a la Biblia. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús,
un refugio seguro. Pero si no conocemos a Jesús, no disfrutaremos de ese refugio seguro. Estamos con el tema Jesús y la fe bíblica. El tema número 1. Necesitamos conocer a Jesús para cosechar esa fe bíblica. Es imprescindible conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Jesús es nuestro príncipe y salvador. Número 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor, Curios, y Cristo, Mesías, ungido. En otras palabras, Cristo es Dios con nosotros. Llama la atención cuando mencionamos la palabra príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, número 1, cambio de la mente, y perdón de pecados. Este Cristo que es Señor y Cristo, que es Dios con nosotros, que es el Mesías, que es el Salvador, nos da arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento significa que Cristo cambia su mente, cambia mi mente. La mente humana carnal la cambia por una mente espiritual. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de la Biblia, entonces nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, recibimos una simiente que viene de lo alto, una mente distinta. Ahora tenemos, cuando somos cristianos, la herencia de nuestros padres, una simiente mal y corruptible, y recibimos por la gracia de Dios la simiente incorruptible al nacer en Cristo. Hay un cambio en nuestra vida, hay una transformación, hay un arrepentimiento, cambio de la mente, cambio de los pensamientos, cambio de las creencias, cambio de la estructura mental, cambio de la base misma de nuestro ser. Y número 2, dice perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? En la Biblia, perdón de los pecados significa que alguien paga. En el Antiguo Testamento aparece la palabra nasa en el libro de Hechos, el Éxodo capítulo número 34, versículos 6 y 7. Dice que Dios paga. Dios mismo anuncia su nombre y dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, nasa, significa carga, lleva, toma para sí. Dios puso sobre Cristo nuestros pecados. En el libro de Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 11 y versículo 12 de Isaías 53, queda claro que llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros pecados. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo en griego airo significa que lleva, que carga, que toma para sí. Necesitamos conocer a Jesús para entender el plan de la salvación. Necesitamos conocer a Jesús para comprender qué se ha hecho y cómo se ha hecho para darnos la salvación. Cristo produce en nosotros el cambio, arrepentimiento. Y Cristo carga por nosotros el pecado, perdón de los pecados. Y Cristo pagó en la cruz del Calvario mis pecados y tus pecados. Entonces necesitamos entregarnos a Cristo para que lo que Él hizo en nuestro favor se haga efectivo y eficaz en su vida y en mi vida. Y entonces somos declarados justos delante de Dios. Y entonces, cuando Dios nos mira, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Por eso, en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27, el apóstol dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo somos revestidos. Estamos revestidos de Cristo. Si usted está en el valle de la decisión, si ya usted estudió las doctrinas bíblicas, entonces prepárese para el santo bautismo. En el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Cristo dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 1, hacedlos discípulos. Número 2, bautícenlo. Y número 3, enséñenles. Ese es el orden que Cristo estableció. ¿Por qué? Porque usted puede hasta morirse aprendiendo y perderse. No es la cantidad de conocimiento que le da la salvación, es Cristo. Por eso encuentra en la Biblia una y otra vez personas que aceptaron a Cristo y se entregaron a Él en el momento que se le predicó. Por ejemplo, Ananías bautizó a Pablo al otro día de Cristo haberse encontrado con Pablo. En el capítulo número 19 del libro de los Hechos encontramos a 12 personas que habían conocido el Evangelio por Juan el Bautista. Luego que hablaron con Pablo, Pablo le explicó toda la doctrina claramente, se bautizaron. Encontramos el carcelero de Filipos, como en un día se llevó a Pablo y a Silas a su casa, le lavó las heridas, Hechos capítulo 16, y se bautizó él y su familia esa misma noche. Encontramos en el capítulo 8 de los Hechos aquel etíope, tesorero de la reina de Candace en África, cómo Felipe le predicó y él preguntó: ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Y entonces le dijo Felipe: si tú crees en Jesús, bien puedes. Y si yo creo, entonces lo bajó y lo bautizó. En otras palabras, si ya usted hizo las doctrinas bíblicas, si ya conoce el Evangelio, si ya tiene tiempo en esto, ¿por qué se detiene?, le preguntó Ananías a Pablo. ¿Por qué te detiene? Y a ti te digo, amigo, amiga, ¿por qué te detiene? Arregla tus cosas con Dios. Prepárate para el santo bautismo, porque ya conoces la doctrina, ya conoces el Evangelio. Y después de bautizado o bautizada, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir compartiendo estos conocimientos. La salvación consiste en tener a Cristo, porque Cristo es la salvación. El santo bautismo declara, aclara, anuncia y proclama al universo que ahora usted aceptó que Dios le compre con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante: fuimos comprados, rescatados, no con cosa corruptible como plata u oro, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Cristo es el autor de la salvación, el autor de la eterna salvación. Es el que trajo la salvación a la existencia, el que hizo posible la salvación. Todo lo que se ocurrió en el Antiguo Testamento era un tipo. Cristo es el antitipo. Ya no hay que sacrificar corderos porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que Dios apartó para el sacrificio. Pero ahora, más que el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, Cristo es el Cordero sacrificado. Antes era el amnos, el Cordero que Dios puso aparte para sacrificar. Pero ahora no, ahora es el arnión, el Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado. Ya Cristo padeció, Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Y ahora está sentado, triunfante, entronizado en el cielo, como tu representante y mi representante. La salvación es un hecho, no es una promesa, es una realidad, no es algo que esperamos, ya se hizo, ya se ganó, ya se logró. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Cristo ya vencimos, en Cristo somos más que vencedores. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, arregle sus cosas con Cristo. Venga a Jesús. El único camino de salvación, la única puerta por donde las ovejas pueden entrar. No hay otro camino para llegar a Dios. Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es el autor de la salvación, de eterna salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. Hay una sola manera, Cristo. Hay un solo camino, Cristo. Hay una sola salvación, Cristo.
No hay forma de buscarlo en otro lugar. Es por la sangre de Cristo que se perdonan nuestros pecados. Hay un versículo hermoso en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice ahora, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Jesús es el autor, el originador, el que hizo posible, el que ha hecho una realidad la salvación. La salvación no es una propuesta, es un hecho. La salvación no es algo que puede ocurrir, ya ocurrió. La salvación no es una doctrina, es una persona. La salvación no está en juego, ya fue ganada. Y más, tan ganada ha sido la salvación que Dios es tan claro y correcto en sus cosas que hasta nos dio una garantía. La garantía de la salvación. Y aquí me detengo un minutito. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y recuerde que estamos con el título Jesús y la fe bíblica, número 1. La siguiente entrega será la número 2. Y hoy estamos trabajando con Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dos palabras, autor y la palabra consumador. Es muy probable que hoy el tiempo se nos vaya solo con la palabra autor. Cristo es el autor de la vida, Cristo es el autor de la salvación, es el autor de eterna salvación, es el autor de la fe. Estamos conociendo a Cristo como el autor, el creador, el príncipe, el originador, el que trajo a la luz las cosas, el sustentador. Cristo es todo. Pero aunque Él es todo, aunque lo logró todo, aunque es la verdad, aunque no miente, sabiendo cómo somos los seres humanos, que somos polvo, incrédulos, que somos raros, nos dieron una garantía de salvación. Cuando usted compra en una tienda algún artículo y le dan garantía, usted sale de la tienda más seguro y confiado. Garantía. Esta es la garantía del artículo. Y algunas personas en algunos lugares le dicen, ¿quiere pagar usted la garantía? Aquí, por ejemplo, donde vivo, usted va y cambia las llantas de su carro y le preguntan, ¿quiere una garantía? La garantía que usted compra o paga cuesta poca cosa, pero si se le daña el producto, el artículo, o se daña antes de tiempo, usted puede venir con la garantía, con el documento que le dan, un sobre con una cartita adentro. Y usted llega y dice, bueno, yo compré estas llantas, estas gomas para el carro, estas llantas, y aquí está mi garantía, la llanta se dañó antes de tiempo. Por ejemplo, si la garantía dice que la llanta usted la compró con una garantía de 70,000 millas y usted ve que la llanta se está deteriorando antes de tiempo, usted va y le dice, miren esta llanta así, aunque usted haya corrido todos los kilómetros que le dé la gana, mire esta llanta así, mire cómo va, ajá, mire la milla que yo he corrido, ajá, y aquí la garantía como que no se va a cumplir, no se va a cumplir lo que ustedes prometieron, porque mire ya por dónde va, y yo no me he corrido tantas millas, déme la garantía. Le dan la garantía, la leen, miran la llanta, le pierdan un momentito, usted va y se sienta, le sacan la llanta dañada y entonces le ponen una nueva por la garantía. Y entonces le preguntan, ¿quiere sacarle garantía a la llanta nueva? Sí, señor. Y entonces, $10, qué sé yo, $2 o $3. Y entonces le ponen una garantía nueva a esa llanta. Dios es tan hermoso, tan maravilloso, sabiendo que nosotros somos tan raros, que hasta nos puso una garantía de la salvación. Que no es una cosa, ni es una palabra, no, es una persona. Mira lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Una garantía. Nos garantiza la salvación. Usted no tiene nada que temer. No mire ni a un lado ni al otro. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. No mire para alrededor, no mire para atrás, no, mire a Jesús. Ponga sus ojos en Jesús, contemple a Jesús. Dice el versículo número 13, Hebreos capítulo 1, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras, en griego, arrabom, significa garantía. ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo. ¿Qué nos garantiza Dios? Que en Cristo hay salvación y vida eterna. Por eso, cuando usted es impresionado, por ejemplo, dice en San Juan 16, versículo 8, que el Espíritu Santo vendría y cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que le está convenciendo a usted, que me convenció a mí, que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Es el Espíritu Santo que usa el testimonio de los cristianos para mostrarle a usted que puede confiar en Dios. Y como esos alcanzaron salvación, como nosotros alcanzamos salvación, usted la puede alcanzar también. Solo, únicamente en Cristo Jesús. Por eso mi pregunta para usted en este momento, amigo, amiga, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Le cree usted a Jesús como el autor de eterna salvación? ¿Acepta usted que Cristo guíe su vida? ¿Acepta que el Espíritu Santo venga a usted como la garantía de su salvación en Cristo Jesús? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo. Y mi pregunta final, amigo, amiga, ¿acepta usted prepararse para el santo bautismo? Y si ya está preparado o preparada, si ya usted hizo las doctrinas, si no tiene problema con su matrimonio, en el sentido de que está casado o casada con la persona que comparte su vida, entonces haga sus arreglos. Hable con su pastor o hable con el anciano, hable con el líder religioso, hable con quien tenga que hablar, pero no deje su decisión para después. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Venga hoy a Jesús. Amístese hoy con Él. Como le dijo Felipe al etíope, si crees, bien puedes. Me encantan esas palabras porque no son palabras de hombre, son las palabras de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de arreglar nuestras cosas con Dios. Es hoy que debemos ponernos a sus pies. Es hoy que debemos entregarle la vida a Él. Oiga qué cosa linda aparece aquí en la experiencia de este etíope. Dice la palabra de Dios, capítulo número 8, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Permita a Dios que esa sea su experiencia y que muy pronto su nombre esté en el libro de la vida. Levante la mano conmigo si mantiene firme su decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y prepararse para el santo bautismo. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por su palabra. Gracias, muchísimas gracias por la muerte de Cristo en la cruz, pero muchísimas gracias porque se levantó de la tumba y en esta hora intercede por nosotros y envió el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, Dios, en esta hora le decimos, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y tomamos la decisión de prepararnos para el santo bautismo. Nos entregamos en sus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transforma.
mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.